Dios los bendiga y Dios los guarde, amados amigos y hermanos. Gracia y paz de Jesucristo sea en cada una de sus vidas en este día maravilloso de este miércoles 30 de marzo del año 2022. Sea cada uno de ustedes bienvenidos a este su programa La Salvación, que está siendo transmitido a través de las redes sociales en vivo y radio y televisión, La Voz de Dios. Saludamos en el amor de Cristo a nuestra amada hermana, fundadora y gestora del programa y de Fundación Voz de los que Claman en el Desierto, Pastora Irina Angulo, así como también hacemos un fraterno saludo a mi apóstol César Plúas Alvarado, mi pastora Mireya Medina de Plúas, pastora de la Misión Cristiana Evangélica Pentecostal, La Gloria del Rey Jesús. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a su programa La Salvación. Vamos a estar llevando un tiempo de oración y que sea Dios pues dirigiendo nuestras vidas, nuestros corazones, que su palabra penetre lo más profundo de nuestro ser para traer salvación, sanidad, liberación, vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en este día para darle las gracias, bendecirlo, adorarlo, santificar tu nombre, precioso Dios, para pedirte perdón, Señor amado Padre, precioso Dios, en este día. Te pedimos que nos perdones, Señor, que nos limpies de toda iniquidad, que nos limpies, Señor amado, de toda maldad. Precioso Espíritu Santo, que se esté ministrando los corazones, las vidas, hay en cada lugar, Señor, donde se encuentre, Señor amado, un ser humano escuchando esta palabra, Señor. Hasta ahí a todo rincón de la tierra donde llegue esta señal, Señor. Precioso Dios, tu palabra es vida, tu palabra es espíritu, tu palabra es poder y autoridad tuya, Señor amado. Padre, que tu palabra en este día transforme las vidas, Señor. Que traiga arrepentimiento, Señor. Que traiga liberación. Que traiga sanidad, Señor. Precioso Dios, te pedimos misericordia en este día. Y sea usted, amado Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, fuerte, grande y temible, eres tú, mi Señor. Alto y sublime, grande y poderoso, Dios eterno. Santo, santo, santo eres tú, mi Señor. Digno de ser adorado y digno de ser alabado. Digno de ser glorificado, Padre. Solo suya es la gloria, la honra y la alabanza, mi Dios amado. Precioso Espíritu Santo, manifiéstate hoy a los hombres, Padre, otorgándoles don de fe, don de arrepentimiento. Espíritu Santo, convence de pecado, de juicio, de justicia. Que hoy los que están cautivos sean libertados, Padre. Los enfermos sean sanados, Señor. Que hoy, mi Dios amado, sean restauradas las vidas, los matrimonios, las familias, Padre. Precioso Dios, que en este día precioso, la gloria de tu nombre, Señor, sea derramada sobre las vidas, Señor. Apártalos del mal, Señor. Ayúdalos, Padre amado. Oh mi Rey, mi Señor, te damos gracias por un día más de vida. Gracias por la salud. Gracias por el hogar. Gracias por el pan de cada día. Gracias por el trabajo, Señor. Gracias, mi Dios amado Padre, por esa salvación tan grande, mi Dios eterno.
Gracias, Señor, por todo. Gracias, precioso Rey de Gloria. Gracias, Padre amado. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Ministra las vidas, Señor. Rompe cadenas, rompe ataduras, rompe ligaduras, Padre. Rompe, Padre amado, todo plan de Satanás en contra de las vidas, de las almas, en los matrimonios. Los declaramos nulo e inoperante, Padre amado. Toda potestad es tuya, mi Señor, en el cielo, en la tierra, en las aguas y debajo de ellas. Tú eres, Señor, Dios poderoso. Toda potestad es tuya, mi Señor. Sea usted limpiando la atmósfera, Señor. Aún la señal satelital está bajo la autoridad tuya, Dios amado. Precioso Rey de Gloria, que sea usted ministrando en este día y trayendo salvación, Padre. Que tu palabra, mi Dios amado, tu palabra, que es poder para salvación, Señor, cambie las vidas, Señor. Padre, te damos gracia en este día. A sacar carbón encendido en mis labios, Señor. Que no sea el hombre hablando, Señor, sino tu Espíritu Santo, ministrando tu amor y tu misericordia, trayendo salvación, sanidad, liberación, vida eterna, Padre amado. Restauración, Señor, en las vidas. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias, Padre amado. Gracias, mi Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor. Oh, gracias, Padre amado. Desde ya declaramos victoria. Desde ya declaramos las almas para Cristo. Desde ya, Señor, sabemos que tú nos das la victoria, Padre amado. Que ahí donde están los presos, ahí donde están los enfermos en los hospitales o donde estén, Señor, en cualquier lugar de esta tierra, tú estás ministrando la salvación, la sanidad, la liberación. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados amigos, hermanos, les invitamos a abrir las Escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, del verso 16 al verso 17. Gloria sea al Señor. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, gloria a Dios, gloria sea al Señor, la cual leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Y esta mañana vamos a estar predicando bajo el tema: Él no fue enviado para condenarte. Él no fue enviado para condenarte. Claramente, cuando leemos aquí la Escritura, el plan de salvación de Dios para con la humanidad,
es de enviar a su Hijo, Jesús, para que Él tome sus pecados, los míos, los de toda la humanidad, a fin de que alcancemos la salvación y la vida eterna. Por eso en el verso 17 de Juan capítulo 3, en el verso 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En Él está la salvación, en Él está la vida eterna. Él es el camino, Él es la puerta, Él es la luz, Él es el pan de vida, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa es la única oportunidad que usted tiene para ser salvo. El único medio de salvación es Jesucristo. La única esperanza de vida eterna está en Jesucristo. No hay otra esperanza, no hay otro camino, no hay otro nombre, dice la Escritura, bajo el cielo dado a los hombres, por el cual podamos ser salvos. Por eso la Escritura nos enseña acerca de ese Salvador, acerca de Jesucristo, aquel que padeció, aquel que sufrió nuestros dolores, aquel que en sus llagas llevó nuestras enfermedades y que por sus llagas todos nosotros fuimos curados. Él tomó el lugar que merecíamos nosotros. Pero hay algo que usted tiene que saber. Si bien dice la palabra que Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado por Él, sino que el mundo por Él sea salvo, es para que usted, su nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Porque allá, ese lugar que Él fue a preparar para cada uno de sus hijos. A ese lugar no entrará cosa inmunda, dice la palabra. Porque para ser un hijo de Dios tiene que haber un nuevo nacimiento. Y ese nacimiento es de agua y de espíritu. Ese nuevo nacimiento, gloria sea al Señor, es como la palabra lo indica. Si hacemos preguntas muchas veces de que si alguien es hijo de Dios, las personas siempre responden: todos somos hijos de Dios. Pero realmente es porque las personas pensamos que el Hijo de Dios o la persona que se llama Hijo de Dios puede hacer con su vida lo que desee y puede llevar su vida a la manera que él desee o quiera hacerlo. Pero cuando alguien es hijo de Dios,
hay un cambio de personalidad, porque ese cambio de personalidad comienza en su mente, en su manera de pensar, en su manera de actuar, en su manera de hablar. Su conducta es diferente, porque no tiene ya el mismo pensamiento. Ha sido renovado. Ha habido un convertimiento, y convertirse significa pensar diferente. Porque los que son de la carne, dice la Escritura, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Ahí en Romanos capítulo 8, cuando usted va a Romanos, en el capítulo 8, en el verso 5, porque el que es hijo de Dios nace de nuevo, nace de agua y de espíritu. Y como dice en Juan 3:5, Juan 3:6, que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Y cuando el hombre no piensa en las cosas del Espíritu, entonces andará pensando en las cosas de la carne. Y los que piensan en las cosas de la carne, dice la palabra que el ocuparse de la carne es muerte. ¿Y cuáles son las cosas de la carne? ¿Cuáles son esas cosas de las cuales habla la Biblia? Y dice que son manifiestas las obras de la carne. ¿Cuáles son esas manifestaciones que hay en la carne? Adulterio, mentira, engaño, fornicación, pleitos, peleas, contiendas, orgías, borracheras, celos y un sinnúmero de pecados. El pecado es manifestación de la carne. Y claramente lo que Dios desea, la voluntad de Dios, que procedamos al arrepentimiento. Para eso vino Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tus pecados tienen que ser perdonados, tienen que ser borrados, para que no haya condenación. Tienes que aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador, porque de lo contrario serás condenado. Y vamos a estar explicando esto, porque si Dios ama al mundo y envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, es porque el Señor, en su plan de salvación, está llamando a usted a levantarse. Quizás estás caído ahí en la droga, en el alcohol, en el pecado, en la mentira, en el engaño. No sé qué es lo que te tiene ahí en el piso, pero es tiempo de levantarse. Es tiempo de buscar esa ayuda que está en Cristo Jesús. Él no vino a condenarte, no vino para que estés ahí en el piso,
sino que Él vino a levantarte, gloria sea al Señor. Levántate. Es tiempo de levantarte, varón, mujer, tú que estás ahí escuchando y viendo esta palabra. Levántate el día de hoy. Es tiempo de levantarte. No es tiempo de seguir ahí derrotado, derrotada. Es tiempo de alcanzar la victoria. Es tiempo de buscar ese resplandor. Es tiempo de buscar esa luz que está en Jesucristo. Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas. Así que el día de hoy te invitamos pues a que esa luz resplandezca sobre tu vida. Levántate. Como dice Isaías 60, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y es tiempo de levantarse, es tiempo de caminar, es tiempo de andar conforme a la voluntad de Dios, es tiempo de apartarse de ese mundo de tiniebla, de pecado. Porque si bien es cierto que Él no envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado por Él, sino que el mundo por Él sea salvo, ¿por qué el hombre es condenado? ¿Por qué va a ser condenado el hombre? Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 12. Del verso 44 al 50. Y dice así la palabra del Señor: ¿qué es lo que dice la palabra en Juan 12, 44 al 50? Y es algo que usted y yo debemos de meditar profundamente. Porque si despreciamos, si no queremos acercarnos a Él, si no tomamos en cuenta su palabra, todo lo que está escrito en la palabra es la voluntad de Dios. Y si el hombre no hace la voluntad de Dios y desobedece, dice que Él no envió al mundo a su Hijo para que el mundo sea condenado por Él, sino que el mundo por Él sea salvo. Tenemos que buscar a Cristo para ser salvo. Él es nuestro medio de salvación. Pero cuando el hombre rehúsa creer en Él, dice que no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. Porque Dios ya está hablándonos cuál es el medio de salvación. ¿Para qué envió a su Hijo? Pero el que no cree, dice la Escritura que ya ha sido condenado. ¿Y por qué es condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahí es cuando el hombre dice: yo sí creo. Pero si crees, tienes que acercarte a Él y arrepentirte, convertirte. Esa es la manifestación de que usted cree. Esa es la muestra de que usted cree. Porque el que cree se aparta del mal. Deja su camino de iniquidad, de maldad. Porque eso dice la palabra. Deje el impío sus pensamientos inicuos y sus caminos,
sus malos caminos. Porque los caminos del hombre parece que son rectos, pero su fin es camino de muerte, camino de perdición. Pero hay algo que nos va a condenar. Claro está que Él no vino a condenarnos. Él no vino para juzgarnos. Pero hay alguien que nos va a juzgar un día. Y dice aquí claramente, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. El que cree en Jesús no permanecerá en pecado, en iniquidad, en oscuridad. No permanecerá ahí en esa vida de inmundicia, de maldad. El que cree en Él andará en luz, o sea, andará en la vida conforme a la voluntad de Dios. Esa es una muestra de alguien que ha creído. El que tiene fe vence al mundo, porque Él venció a Satanás ahí en la cruz. Y si con Él somos más que vencedores, Él lo está llamando a usted en esta mañana a ser parte de un vencedor, de los vencedores, a que usted sea parte de aquellos que van a estar sus nombres escritos en el libro de la vida, porque solo los vencedores, los valientes, estarán en el reino de Dios, pero los cobardes estarán fuera, dice la palabra. Verso 47, dice, al que oye mis palabras y no las guarda, escuche bien, al que oye mis palabras y no las guarda, al que oye que Cristo es el Salvador, pero no le importa y dicen, quiere seguir viviendo su vida como quiere, como sea, él no está escuchando esas palabras de Dios. Que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por mí. El que escucha estas palabras pero no las hace, no las guarda en su corazón, no las atesora, y piensa que el caminar que él lleva, que la vida que él lleva es suficiente, que su conducta, que su moral, su vida, de no ser quizás perdido, lo va a llevar al cielo. Está en un pensamiento errado. Pero cuando el hombre cree en esta palabra y la guarda, dice que él lo compara con un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Y esa roca es Jesucristo. Aquella persona cuya esperanza está en Cristo Jesús encontrará la salvación y la vida eterna. Aquí nos dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Así que Él no vino a juzgarte, Él no vino a condenarte, Él vino a salvarte, mi amigo. Pero sí hay alguien que nos juzga.
Escuche el verso 48. Dice, el que me rechaza, escuche bien, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. El que rechaza la palabra y el que rechaza a Jesucristo, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra es la que juzga al hombre. Primero, porque Dios a través de la palabra le da a conocer al hombre que hay un camino hacia la salvación, que hay una puerta de entrada hacia la vida eterna. Le está dando al hombre la opción de ser salvo, de entrar a esa vida eterna. Pero si el hombre rechaza esa entrada y ese camino hacia la salvación, que está dado a través de la palabra, esa palabra es la que lo juzgará en el día postrero. Porque Dios le está dando la oportunidad de arrepentirse, de convertirse, de venir a Él. Pero si el hombre rechaza su palabra y lo rechaza a Él, para esa persona habrá condenación. Porque hay una palabra que nos está invitando a la salvación, pero también hay una palabra que está diciéndole al hombre qué pasará si no recibe a Cristo. ¿Qué pasará si el hombre no quiere venir a la luz? Y Jesús dice, porque yo no he hablado por mi cuenta propia. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Escuche bien. Y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Por qué? Porque dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ese mandamiento es vida eterna. Porque nos está enviando a arrepentirnos, a convertirnos, para borrar nuestros pecados. Él mismo dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré más de tus pecados. Pero dice, pongámonos a cuenta juntamente contigo. Justifícate. Esa palabra, por la palabra es que vamos a ser juzgados. Si en la palabra de Dios está escrito algo y usted y yo rehusamos aquella palabra, esa palabra nos condenará. Si en la palabra del Señor, en Juan capítulo 3, verso 18, dice así la palabra: el que en Él cree, escuche bien, el que en Él cree no es condenado. La palabra está diciendo claramente que el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero el que cree en Él será salvo. El que no cree será condenado. ¿Por qué?
Porque dice aquí en el verso 48 de Juan 12, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque la palabra nos presenta al Salvador, la palabra nos presenta ese camino hacia la salvación. Y dice en Mateo capítulo 7, Mateo 7, 13 y 14, dice así la palabra del Señor: entrad por la puerta estrecha. Yo le estaba hablando a través de la palabra que entre por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero Dios te invita a entrar por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, cuando aquí la palabra habla de la puerta y del camino, está hablando de Jesucristo. Y si la palabra le dice al hombre que Jesús es el camino y que Jesús es la puerta, y usted no escoge, usted no cree, usted rehúsa creer a lo que dice la palabra. Por eso dice aquí: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esta palabra, por eso dice la palabra del Señor, ahí en Hebreos 4:12. Quiero compartirle esta palabra. En Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra es porque ciertamente nos va a traer la salvación o la condenación. Y usted esta palabra tiene que saberla escuchar, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y que el que no escucha, el que rechaza esta palabra, el que rechaza a Cristo, no entrará por la puerta, ni irá por el camino hacia la salvación, porque rechaza a Jesús, porque no cree en Él. Muchos pueden decir: yo sí creo, pero no es de aquí, de su boca, de sus labios hacia afuera, sino que usted tiene que creer en su corazón. Y cuando usted cree en su corazón, usted va a hacer la voluntad de Dios. Se va a apartar del mal. Se va a apartar de su mal camino. Y va a aceptar lo que dice esta palabra. No va a rehusar a creer en la palabra, sino que se va a deleitar en esta palabra. Dice el verso 13 en Hebreos 4: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquel que tenemos que dar cuenta un día. Él conoce todo acerca de usted. Él sabe su entrada, su salida, su caminar. Conoce sus sentimientos, sus pensamientos.
Y aquel que conoce de usted quiere salvarlo, no quiere condenarlo. Él no envió a su Hijo al mundo para condenarnos, sino para salvarnos. Pero esta mañana es su oportunidad de escoger ese camino hacia la salvación, de escoger la puerta, de escoger el camino. Dice Juan capítulo 10, verso 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Escuche bien. En el verso 9 dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él dio su vida por usted y por mí. Y si usted quiere ser una oveja, escuche su voz. Porque dice en el verso 27 y 28: porque el que cree en Él, escucha su voz. Dice que Jesús dijo a los fariseos, dice que Jesús le respondió a aquellos fariseos, a aquellos judíos que no creían en Él. Dice: os he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como he dicho. El que no cree no es oveja de Jesús. Porque su oveja, escuche lo que dice, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Pero si usted no sigue a Jesús, si usted no escucha esta palabra, el que oye mis palabras y si no las guarda, yo no le juzgo. Amén. Pero esta palabra mismo es la que traerá juicio y condenación al hombre, porque no escucha, porque rechaza a Jesús. El que me rechaza y no recibe mis palabras, el que no recibe este evangelio, y dice: no necesito ser hermanito. Pues déjame decirte que sí necesitas. Sí necesitas convertirte. Sí necesitas aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador para alcanzar el reino de los cielos. Porque si usted no se arrepiente y no se convierte, significa que usted ha rechazado a Jesús. Significa que usted ha rechazado esta palabra. Significa que usted no ha venido a Él. Significa que usted no se ha arrepentido. Significa que no se ha convertido. Significa que usted no es hijo de Dios. Porque dice la palabra: mas a todos los que creen y le reciben, le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Y como hijo de Dios, su nombre va a estar escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Y qué sucede si su nombre no está escrito en el libro de la vida? ¿Qué sucede si usted ha rehusado a creer en Él? La única manera de que usted venza, la única manera de ser un vencedor, de ser un ganador, es aceptando a Cristo. Para que usted pueda vencer al mundo, tiene que tener esa fe en Jesucristo. La única manera de vencer al pecado es con Jesucristo.
Primera de Juan, la primera epístola de Juan, ahí en el capítulo 5, gloria sea el Señor. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, escuche bien, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Cristo quiere decir el Salvador. Así que usted en esta mañana, mi amado amigo, mi amada amiga, si usted esta mañana cree, no será condenado, sino que será salvo. ¿Sí? Cristo. Hoy, si usted cree en Él, no será condenado. Pero si usted rechaza a Cristo, rechaza el Mesías, rechaza al ungido de Dios, el Mesías, usted rechaza al Salvador. Así que el día de hoy le invitamos a que usted crea, a que usted no rehúse a creer en Jesús. Porque ¿qué pasa? Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Porque hay que creer y hay que recibirlo. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Escuche bien. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. No el que es nacido de carne y sangre, no. El que es nacido de Dios. En el capítulo número 1 de Juan, versos 2 y 13, dice: el que en él cree y le recibe, le es dada potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón, sino de Dios. Porque dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, si usted es nacido de Dios, vencerá al mundo. Dice aquí el verso 4, en 1 de Juan 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo, porque Él lo recibe como su Señor, su Salvador. El que no rechaza lo que dice en su palabra, tienes que creer a lo que dice en su palabra, para que tengas fe, para que puedas ser un vencedor. Y si tú eres un vencedor, tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis capítulo 3, verso 5.
Cuando la palabra habla de que vence al mundo, es por la fe. En Apocalipsis, capítulo 3, verso 5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Cuándo sucederá eso? Cuando venga a juzgar a las naciones en su gloria, con sus ángeles, entonces delante de los ángeles. Ahí, mi amado amigo, mi amada amiga, hoy en este día, le invitamos a que usted tenga ese nuevo nacimiento. Porque dice que este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Por eso dice que hay que nacer de agua y de Espíritu, para que el Espíritu dé testimonio de que usted es hijo de Dios, como dice en Romanos, que el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios, usted tiene que recibirlo, aceptarlo como su Señor, su Salvador, creer verdaderamente en Él, para que no sea condenado. ¿Por qué será vestido de vestiduras blancas? Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. O sea, limpios de pecado, limpios de toda iniquidad, de toda inmundicia. ¿Qué sucede con aquellos que no están sus nombres escritos en el libro de la vida? Si aquí habla de los que vence, no borrará su nombre del libro de la vida, es porque hay un libro escrito donde están los nombres de los que son hijos de Dios, los que vencen. Pero los cobardes, escuchen lo que sucede con los cobardes, con los que no vencen al mundo, sino que se dejan llevar del mundo. No te dejes llevar del mundo. Hoy levántate y resplandece, porque ha llegado la luz a tu vida para salvarte, para que no te pierdas. Porque ¿qué sucede si su nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero? Apocalipsis 20:15 dice que el que no se halló escrito su nombre en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero hoy usted tiene que saber quiénes entran al cielo y quiénes no entran al cielo. ¿Por qué hay condenación? ¿Por qué va a haber condenación para el hombre? Escuchen lo que dice Juan capítulo 3, verso 19. Juan capítulo 3, verso 19. Dice la Escritura: y esta es la condenación. Escuche bien, ¿cuál es la condenación? Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la condenación. Porque Él dice aquí: yo soy la luz. Escuche bien lo que dice ahí en Juan capítulo 12.
Ahí en el capítulo 12 de Juan, dice aquí la palabra: el verso 46, dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Pero la condenación es porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hoy te invitamos a venir a esa luz que alumbra a todo hombre. No rechaces y no rehuses a creer en Jesucristo en esta mañana. Porque si no vienes a la luz, significa que vas a ser condenado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero hoy, por eso te traemos esta palabra de que Él no fue enviado para condenarte, sino para salvarte. Por eso dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Apocalipsis capítulo 21, verso 24 al 27. Porque ahí, gloria sea al Señor, hoy tienes que saber que hay un lugar llamado cielo, al cual Dios te está invitando a entrar. Y a qué lugar van a entrar las naciones que han sido salvas. Todos aquellos que hayan sido salvos. Todos aquellos que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador y lo han recibido en su corazón, serán salvos. Dice aquí Apocalipsis 21, 24. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¿A dónde? A la ciudad santa. Aquella ciudad donde las calles son de oro y el mar de cristal, la ciudad, la nueva Jerusalén, aquella que desciende del cielo. Y si usted quiere entrar en aquella ciudad, si usted quiere entrar en el cielo, tiene que aceptar a Cristo como su Señor y Salvador y que su nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Si su nombre no está escrito en el libro de la vida, lamentablemente, mi amigo, usted va a ir a una condenación eterna porque usted ha rehusado a creer en esta palabra y esta palabra lo juzgará. Ha rehusado en creer que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo, que el Cristo es el Mesías, el Salvador del mundo. Dice: y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Escuche bien. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Si su nombre no está inscrito en el libro de la vida del Cordero, hoy acepte a Cristo como su Señor y su Salvador para que su nombre esté ahí inscrito y no sea condenado, sino que sea salvo. Ahí donde usted está, no importa qué usted haya hecho, ni quién sea, ni cuánto pecado tenga, hoy es tiempo de que crea y lo reciba a Cristo para que sus pecados sean borrados. Arrepiéntase y conviértase hoy.
y repita conmigo esta oración, la oración de fe, y dígale: Señor Jesús, yo sé que tú no viniste al mundo para condenarme, sino para salvarme. Gracias por entregar tu vida en la cruz. Hoy yo reconozco que soy pecador y que necesito de ti y aceptarte para ser salvo, para que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida del Cordero. Perdóname, limpia mis pecados, y yo te acepto en esta mañana, en este día, como Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que no sea borrado ni quitado del jamás. Y séllame con el Espíritu Santo de la promesa, para poder entrar en esa ciudad santa, para estar delante de tu presencia, Señor. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, de hoy en adelante, usted es una nueva criatura, usted es un hijo de Dios y tiene que hacer y seguir estos 3 consejos: leer la palabra, orar cada día y asistir a una iglesia cristiana evangélica donde prediquen la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios los guarde, que Dios los sostenga con su diestra, que sea Dios sanando toda enfermedad. Ahí donde usted está, ponga su mano en el lugar afectado y declaremos esta palabra, que por las llagas de Cristo son todos curados. Hecho está por tu palabra, Señor. Gracias por sanar. Gracias porque hecho está por tu palabra, que en tus llagas te llevaste toda enfermedad. Vamos a orar para despedirnos. Gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por este día de programación. Señor amado, vamos a salir de esta programación, mano de tu presencia. Llévanos a la oración, al estudio de la palabra, a nuestros trabajos, con tus más ricas bendiciones. Envía a tu ángel que acampe alrededor nuestro y nos defienda, Señor. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, amados amigos. Si Cristo no ha venido, no nos ha llamado a su presencia, estaremos nuevamente mañana en este su programa La Salvación, que va a estar llevando la predicación nuestro hermano Marcelino Vera. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Amén.